Tarea 4. Resignificar, refinar, profundizar y contextualizar el conocimiento de la unidad 3. Participantes: Soley Natalia Giraldo, Angie Geraldine García Rojas y Marly Cardena Quiñones. Grupo 9, presentado a Juan Carlos Benavides, Universidad Nacional Abierta y a Distancia, Matemática y Cultura, mayo 2021. Primera pregunta: identificar las características social, cultural, económica, entre otras, de una comunidad o sociedades para ser denominadas no occidental en un país occidental. Identifique las comunidades no occidentales en Colombia. Para que una sociedad sea denominada no occidental estando en un país occidental se debe a muchos factores. Entre ellos se encuentra el comportamiento de las personas en cuanto a expresar sus emociones, pensamientos, valores y espontaneidad. También está el tipo de música, de danza, de arte, de deporte, de creencias y de costumbres en distintas fechas del año. Además que el alimento, su apariencia física, la cual a simple vista los hace ser diferentes en cualquier país occidental. Por lo anterior, se puede denominar a ciudadanos que habitan en países occidentales cuando poseen ciertas características propias de otra cultura, de otro entorno. Segunda pregunta: ¿en qué se diferencian las comunidades no occidentales de las comunidades alternativas? Las comunidades no occidentales es aquella que vive dentro de estados de tipo occidental, así lo define Palma, cuando se trata de sociedades no occidentales que viven dentro de estados cuya estructura e instituciones políticas y jurídicas son de tipo occidental. De esta manera, su estudio es más complejo ya que sus costumbres, pensamientos, formas de actuar y demás son distintas. Por otro lado, se diferencia de las comunidades alternativas ya que estas están relacionadas con las relaciones sociales del ser humano desde su naturaleza y constituyen inicialmente siguiendo una corriente política surgida desde la izquierda, coincidiendo así con el anarquismo, donde promueve el desenvolvimiento democrático, realizando y socializando el poder político. Tercera pregunta: realizar un cuadro de comparación de los conceptos, la enculturación de la matemática, la etnomatemática y la educación matemática. Elaborar una conclusión. Primero, enculturación matemática: el contexto de la matemática dentro de la cultura y su uso. Parafraseando, es el proceso por el cual el ser humano se acopla a las leyes, reglas que tienen las matemáticas para desarrollar cada uno de los ejercicios y problemas matemáticos. Esto dice Weber en 1970. Por lo tanto, es la adaptación de la matemática en el individuo generando de la cultura matemática. Dentro de este contexto se generan procesos de transculturización según los procesos ya establecidos. Etnomatemática: la historia de la matemática en las diferentes culturas. La matemática y su historia que ha generado. Los objetos culturales son movilizados por la práctica. Por lo tanto, parafraseando, es el concepto que se refiere a la aceptación de todas las culturas en cuanto a su forma de pensar, razonar y de su lógica. Así lo define D'Ambrosio en 1985. Incluir todos los grupos culturalmente identificables con sus jergas, códigos, mitos e incluso formas específicas de razonamiento. Página 45. Etnoeducación matemática: es la educación matemática como proceso social en el avance de esta. Necesariamente es el proceso investigativo de otras áreas. Es el aporte social y tecnológico del individuo dentro de su cultura. Parafraseando, es la educación matemática desde la cultura está vista como la formación completa del individuo, según Montesinos y de Hombres en 1984. Por lo tanto, para concluir, tenemos que la matemática viene desde la antigüedad, es así que está inmersa en todas las culturas, ayudando a la formación de cada individuo con el fin de potencializar su pensamiento lógico, lo cual es indispensable para su vida. Cuarta pregunta: explique las razones por el cual Alan Bischoff afirma que las matemáticas son fenómenos culturales. Para Bischoff, la educación es esencialmente un proceso social y en consecuencia de la educación matemática debe contener en su núcleo la suposición de que es un proceso social. Es por esto que Bischoff considera que la matemática se utiliza en todas las sociedades y es la única materia que se enseña en la mayoría de las escuelas del mundo.
Pero esto no significa que la educación matemática debe ser igual en todas las sociedades. Afirma también que la matemática no es el producto de una sola sociedad, es más bien fenómeno cultural que trasciende los límites sociales de la misma manera que la música, las religiones, la ciencia, y se pregunta, ¿cómo debería ser la base matemática de una educación matemática? Y agrega lo que hace falta en un esquema que relacione la enseñanza de la matemática con su entorno social y las matemáticas como fenómeno cultural nos ofrece una manera de hacerlo. Quinta pregunta. Bishop en 1999 asegura que entre todas las culturas suelen encontrarse similitudes representadas por actividades matemáticas universales. Igualmente, de Ambrosio en 1985, 1993 y 2005 señala que entre las culturas existen maneras particulares de razonar, inferir, contar, medir, clasificar, ordenar e incluso modelar con referentes funcionales de carácter matemático, lo cual hace que el patrimonio matemático de algunas culturas sea particular y distinguible de las otras. Explique en qué consiste cada una de las actividades matemáticas universales. Primera, diseñar. Creación de una forma de diseño objeto. Se puede diseñar para tecnología, espiritualidad, siempre nos da un concepto geométrico fundamental. Contar, comparar, ordenar objetos de registro y conteo. Localizar, entorno espacial, localizado, orientación y simbolización. Jugar, diseño de juegos y participación. Medir, cuantificación para la comparación y ordenación de objetos. Y explicar, aplicar el aprendizaje de la explicación de la matemática con la realidad. Diagrama de flujo. Actividades matemáticas universales. Primero, contar. Es asociar objetos con números. Segundo, localizar. Principio matemático de orden. Tercero, medir. Importante para el desarrollo de las ideas matemáticas. Cuarta, diseñar. A la tecnología, los artefactos y los objetos. Quinto, jugar. Colección de actividades participantes al desarrollo de las ideas matemáticas. Y último, explicar. Centrar la atención en la abstracción y formalización. Por último, tenemos la bibliografía, donde observamos a Alarcón en el 2008 con su libro Antropología Cultural y Creación de la Matemática. En segundo, Aroca 2014 con la definición etimológica de la etnomatemática e implicaciones de la educación matemática. Tercero, a Catrolab y Obrecht en 2016 con el conteo mapache, el conocimiento con valor de uso. Como cuarto, tenemos a De Ambrosio en 1985 con su etnomatemáticas y la historia. También utilizamos el otro libro que es en el 2001, que son las etnomatemáticas y cómo pueden ayudar a los niños en las escuelas. Tenemos a Gómez en el 2009 con actividades matemáticas socioculturales en la comunidad indígena. Siguiente tenemos a Higuita y Jaramillo en el 2014 con el libro La movilización de objetos culturales desde la memoria de la práctica de la construcción de Perrut. Tenemos a Molinares Pacheco Bairilla en 2016 en el libro Números y Universo Arcaico. Y por último tenemos a Vilella en 2006 con el libro Matemáticas y Cultura, una relación pendiente de profundizar. Muchas gracias.